Bien, y nos vamos con el análisis, nos quedamos con la capital. Allá nos espera nuestro invitado, Héctor Béjar, abogado, sociólogo, profesor de la Universidad de San Marcos desde Lima. Hola, profesor Béjar, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, Tatiana. Varios hechos que se han registrado este viernes. Primero quiero comenzar por la filtración de este documento de la Unidad de Inteligencia Financiera. El gobierno ha respondido diciendo que está lleno de incongruencias, lleno de irregularidades, que no debe ponerse atención a ese documento que fue construido por esta unidad experta en este tipo de asuntos durante todo el año 2017. Según su visión, ¿qué peso tiene en este caso Lavallato ese documento? Tiene un peso enorme porque la Unidad de Inteligencia Financiera pertenece a la Superintendencia General de Banca y Seguros, que es una de las entidades económicas más importantes del país y que no solamente tiene que ver con bancos estatales o organizaciones públicas, sino con toda la banca privada. Entonces es un documento de enorme peso. Y además es un documento sumamente concreto que no solamente hace el listado de las sumas transferidas a PPK, sino hace el seguimiento de todas y cada una de las rutas que ha seguido cada una de las transferencias que le hicieron. Es prácticamente irrebatible. ¿Usted cree que es importante en ese momento el debate que se da desde la política local, donde dicen por qué se filtró justo este momento? ¿Fue filtrado además por la Comisión del Congreso que lleva el caso Lavallato o fue filtrado por otra persona que lo tenía y que se lo quitaron a esta unidad de inteligencia financiera? ¿Usted cree que eso es importante en este momento? ¿Por qué se filtró? La superintendencia es una entidad pública. Sí. Entonces no tiene por qué tener documentos secretos, sobre todo si se trata de asuntos públicos. Y además, teniendo en cuenta que la Comisión Lavallato está haciendo una labor paralela a la Fiscalía, que está haciendo toda la investigación del caso del presidente Kuczynski. En todo caso, profesor Béjar, llama la atención que se dé justamente hoy, cuando vamos, y allí viene la segunda parte de nuestro análisis, que sin duda es de gran peso, porque han llegado hasta la Casa Presidencial. No es la justicia, es esta comisión del Congreso, pero evidentemente habían preguntas que también se filtraron previamente que eran transversales a la situación. Bueno, lo que pasa es que en el Perú actual operan muchos grupos, algunos de ellos mafiosos, ligados a intereses personales o corporativos, y entonces lo que estamos es en una feria de revelaciones, pero eso no significa que los datos que se están filtrando no sean reales, y lo que va a tener valor para la discusión que va a tener el Congreso el próximo jueves 22 va a ser precisamente la veracidad y la comprobabilidad de estos datos que han sido vertidos no solamente por la Superintendencia de la Banca y Seguros, sino por otras instituciones del país. Eso pone en muy serio riesgo al presidente Kuczynski, porque hay que tener en cuenta además que el total de las sumas que le han sido transferidas no solamente son 3 millones, sino que abarcaría muchísimo más y podría llegar hasta 6 o 7 millones de dólares. Esto además deja también entrever, valga la redundancia, tremendo entramado entre Odebrecht, consorcios internacionales, empresas privadas y el sector público peruano. Pero no es de ahora, es del año 2006 al año 2017, es decir, implica varios gobiernos. Por supuesto, y además durante todos estos gobiernos lo que ha ido montándose, construyéndose en el Perú es un entramado de poder en el cual las que mandaban, estoy hablando en pasado, pero en realidad eso sigue siendo presente, las que mandan son las grandes empresas, capitaneadas y coordinadas por la Confederación de la Empresa Privada, que es la equivalente a la Fedecámaras venezolana, que han sido en realidad durante todos estos años los grandes electores del Perú, financiando a los candidatos de su preferencia, dentro de los cuales la principal candidata ha sido Keiko Fujimori, al punto que
en el medio periodístico se dice, e incluso los propios técnicos de Odebrecht dicen, que la verdad es que Odebrecht era el partido de Keiko Fujimori. Imagínese usted, ahora en términos políticos, de cara al próximo 22 de marzo, cuando se debate la vacancia al jefe de Estado, a Pedro Pablo Kuczynski, ¿qué cartas políticas le quedan al presidente dentro del Congreso para jugar? Yo creo que ninguna. Lo que están haciendo en el interín entre hoy día y el 22 es presionar a los 87 o más parlamentarios que han firmado la petición de vacancia y ofrecerles favores, ofrecerles beneficios, amenazarlos, de tal manera que hay una intensa labor del gobierno y sus voceros en estos momentos dirigida al Congreso para evitar que alguna gente que ya dio o previó o dijo con antelación que va a votar por la vacancia, retiren ese voto o que por lo menos se ausenten y no asistan al Congreso. Entonces, la verdad es que el resultado de la reunión de la Asamblea del Congreso del día 22 todavía es imprevisible. Teóricamente, la vacancia está dada, pero como sabemos, eso no se puede afirmar totalmente en el Perú, dado el sistema de presión que existe en este momento sobre los representantes parlamentarios. Es decir, la votación para debatir la vacancia no será el mismo resultado o no se sabe, no se puede generar esa expectativa, 85 votos a favor, 15 abstenciones y 15 en contra. No puede uno asegurar que ese será el escenario. No necesariamente. Todo es imprevisible en este momento. Pero por supuesto, tampoco va a variar demasiado. Será 1, 2, 3 o 4 votos, no más, aquellos que puedan variarse de un lado al otro, aquellos que puedan ausentarse. Si se da la vacancia, si se vota a favor de la vacancia del presidente, va a ser por muy poco margen. Hay que decir además que esa medida que establece un cierto porcentaje de votos para vacar al presidente es anticonstitucional. Esa fue introducida durante el gobierno de Toledo para blindar a Toledo a partir del año 2000. En realidad, la Constitución del país no establece ningún requisito para vacar al presidente. Se le puede vacar por una votación simple en el Parlamento, siempre que, por supuesto, haya argumentación y pruebas suficientes. Me queda una pregunta, profesor Béjar, a nivel del contexto político internacional. Próximamente habrá una cumbre iberoamericana en su país, en Perú. El gobierno, como representante del Estado y del pueblo de Venezuela, no ha sido invitado. El Grupo de Lima es obviamente liderado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, aliado del gobierno de los Estados Unidos. Hoy, con todo lo que está pasando en esta nación, que no es nuevo, pero evidentemente se plantean hoy específicamente 3 hechos coyunturales que dejan muy claro el panorama de crisis institucional y de democracia que vive el país. ¿Qué mensaje realmente le está enviando entonces a América Latina y al mundo? Bueno, se puede decir 2 cosas. La primera es que, por supuesto, ese Grupo de Lima es absolutamente ilegal y la petición hecha por el presidente Kuczynski de que el presidente Maduro no venga a Lima es doblemente ilegal. Él no tiene ningún derecho a hacerlo y, por supuesto, que no cuenta con la adhesión del pueblo peruano. El pueblo peruano es absolutamente contrario al presidente en este momento. El presidente tiene apenas un 15% de popularidad y hay más de un 70% de la gente que está pidiendo su vacancia. Eso por un lado. Y por el otro lado, es altamente probable que el presidente Maduro sea recibido por otro presidente en el Perú y no por el señor que tenemos en este momento en Palacio. Veremos qué sucede el próximo 22 de marzo. Muy pendientes de ello. Gracias, profesor Béjar, por ese análisis. Muy buenas noches. Le deseamos un buen fin de semana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias.